Saludo a Mauricio Meshulam, nuestro experto en materia de internacional. Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estás, querido Leo? Gracias. A ver, una tregua entre Hamás e Israel, ¿cómo va? Pues comenzó ahora, el sábado, ¿no? Sí, o sea, tiene 4 días, tiene 5 días ya. Sí. En teoría, al momento que estamos platicando esto, restaría un día adicional. Okay. Negociaron 4 más 2. Ok. Y hasta ahora la tregua se ha mantenido en lo general, salvo algunas violaciones, no son lo suficientemente significativas como para romper la tregua. Entonces, hay que entender que aquí pues, las dos partes se encuentran interesadas, o se han encontrado interesadas en sostener la tregua hasta este punto. Del lado israelí hay una presión interna muy importante para negociar por la vida de los rehenes, incluso al costo de temas de seguridad y de temas que tienen que ver con la guerra. Y hay una presión internacional muy fuerte encabezada por Biden, encabezada por Estados Unidos, también empujando porque esta tregua se haya logrado y además están intentando que se extienda. Del lado de Hamás ni se diga, o sea, desde su punto de vista o desde su visión era necesaria, indispensable una tregua para poder reagruparse, reacomodarse, trasladar combatientes del norte al sur, del sur al norte, incluso reconstruir fortificaciones y prepararse para la siguiente fase del conflicto. Y cuentan, pues, hay que decirlo así, con una cantidad muy importante de rehenes como para poder soltar 50, 60, 70, porque al final de estos días pues todavía quedarán 140, 150 rehenes en posesión de Hamás y de otros grupos militantes islámicos, lo que sigue siendo una enorme cantidad de rehenes para negociar treguas futuras o para negociar más intercambios, en fin. Y además, Hamás presenta esto como una victoria política porque por cada rehén que Hamás está soltando, se liberan a 3 presos palestinos. Y esto también es presentado ante la sociedad palestina como un logro. Quiero destacar aquí 2 cosas, Mauricio. Uno, que los 2 mexicanos siguen presos. ¿No? Siguen así, ¿no? Hasta el momento de que tú y yo estamos platicando. Porque no se nos olvide que hay 2 mexicanos. Y todos los días revisamos esa lista. Siguen presos 2 mexicanos. Y la otra cosa que quiero decir es que el otro día entrevistamos aquí a una persona que tenía a su hermana y sus sobrinas como rehenes y nos avisaron el día de hoy que fueron de las que soltaron. Pues qué buena noticia. Qué buena noticia. Nos da mucho gusto que las hayan soltado. ¿Cuántos van del lado israelí que han soltado? Mira, ciudadanos israelíes, 60 hasta el momento de esta conversación. Y además se han liberado a 19 ciudadanos de países asiáticos, principalmente Tailandia, pero también un filipino. Entonces son 60 israelíes, ¿quiere decir que hubo 180 palestinos del otro lado? 180 palestinos, sí, efectivamente. Y las negociaciones con el caso de los tailandeses, el caso del filipino, el caso de un ciudadano ruso-israelí, han sido negociaciones paralelas que hasta donde sabemos ha llevado a cabo Egipto directamente con los actores involucrados y demás. Pero estos son como adicionales al acuerdo que se había hecho con Israel. El acuerdo con Israel es que por cada día extra de tregua, son 10 rehenes adicionales y por lo tanto 30 presos palestinos a ser intercambiados por los Quiero rehenes. Que le expliques a la audiencia precisamente esto, porque, a ver, los rehenes israelíes son los que agarraron el 7 de octubre ese fatídico, que se los llevaron del sur de Israel. Familias, a Gaza. Jóvenes, niños y también soldados. O sea, también soldados. Exacto. Del otro lado, cuando dices que se están soltando palestinos, ¿qué son? Son presos que tienen cargos, o sea, y que independientemente de que los cargos se hayan procesado o no, pues existe un proceso en su contra. Muchos de ellos tienen intentos de asesinato. Lo que ha dicho Israel es que no está soltando a nadie que haya sido ya culpado de asesinato. Muchos de ellos tienen intento de asesinato o cargos distintos como incitación al terrorismo, etcétera, Pero son, digamos, presos por delitos cometidos por el tema de la ocupación israelí. Muchos de ellos son presos. O sea, no es un ladronzuelo ahí que agarraron. No, son crímenes del fuero común, no. Estamos hablando de temas vinculados a la ocupación. Muchos de ellos son
gente que intentó atentados terroristas, gente que estaba pensando o incitó al terrorismo. También hay presos que podrían ser calificados por muchas organizaciones civiles como presos políticos, y también hay que decirlo, esto también ha ocurrido y eso no significa que no haya un proceso. Sí lo hay, pero han sido apresados recientemente muchan de ellos por la situación que también está ocurriendo en Cisjordania. Déjame preguntarte, ¿se va a acabar esta tregua? ¿Va a volver a comenzar la guerra, digamos, en la Franja de Gaza? ¿Qué se espera? O más, te preguntaría cómo va esa guerra, ¿no? Porque ya van... Pues ¿cuánto tiempo? Ya va un mes, ¿no? De que empezó la invasión. Van a cumplirse 8 semanas. 8 semanas, mira, nada más. No, sí, se cumplen 8 semanas. Pero de invasión terrestre menos, ¿no? Como... La invasión terrestre tiene 4 o 5 semanas aproximadamente. Exacto. Ahora, déjame decirte esto porque creo que es muy importante comprenderlo. Desde la lógica militar, estrictamente hablando desde lo militar, sin considerar la parte política o la parte de la sociedad civil israelí o la presión internacional. El establishment militar no quería esta tregua porque cada día que se otorga un cese al fuego a Hamás desde el lado del ejército israelí es un día para reagruparse, es un día para reorganizarse y por lo tanto es tiempo ganado por Hamás. Hamás en este instante lo que va a buscar es resistir, aguantar la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Hasta cuándo? Hasta que Israel se agote. Porque lo que está sucediendo en este otro mundo de la política, en el mundo de la opinión pública y en el mundo también de Estados Unidos y sus elecciones y las encuestas con Biden y todo lo que está sucediendo es que le están contando el tiempo a Israel. Israel no tiene todo el tiempo del mundo. Por lo tanto, el cálculo de Hamás es mientras más tiempo consiga resistir, más me será posible sobrevivir. Del lado israelí es mientras más rápido pueda yo terminar con la infraestructura militar y política de Hamás, en esa medida alcanzaré más rápido. En eso? O sea, Hamás, se tienen reportes, se sabe. Sí. Hamás está muy dañada, muy dañada. Sí está muy dañada, pero de ninguna manera lo suficientemente dañada desde el punto de vista de que no pudiera reconstituirse o no pudiera reconstruirse. O sea, si la guerra terminara hoy, vamos a suponer que se diera lo que dicen, un cese al fuego ya permanente. Si esto ocurre, Hamás se puede recuperar, va a tratar de reconstruirse, va a tratar de retomar el dominio sobre Gaza, y esto es algo que Israel no está queriendo permitir. Y quiero decirte también, buena parte de la comunidad internacional, incluidos los países árabes, no es lo que desean. O sea, y esta parte es interesante. Sin embargo, si el cese al fuego terminara, o sea, si el cese al fuego se extendiera a partir de hoy en adelante, esa es la situación. Entonces, lo que Israel estima es que necesita lanzar una macroofensiva en el sur de la franja, que es a donde se ha ido todo el liderazgo de Hamás o la buena parte del liderazgo. Ya irse hacia el sur, porque se han mantenido en el norte. Se ha mantenido en el norte y ha destruido. Es una franja muy chiquita. Muy pequeña, pero se fueron hacia el sur y todavía hay que entender esto. La gran cantidad de palestinos que vivían en el norte se fueron al sur, y esto significa que la parte sur está todavía más densamente ocupada que la parte norte. Gracias, querido Mauricio. Gracias, querido Leo. Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.